Estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa CEO Talks. Para mí es realmente un placer poderles presentar a John Biner, quien es el presidente ejecutivo del grupo Induauto Indusur. Un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, Alberto, por la invitación. Una empresa de mucha trayectoria en el país, cuyos orígenes se remontan a 1967 y que ya nos contará John, ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Sí, bueno, como te comentaba, una compañía que empezó en el 67, fundador mi padre con sus socios, que son nuestros socios hasta el día de hoy. Una compañía en constante crecimiento y empieza un poco, mi padre vino de estudiar en Alemania, después de Alemania en el año 66, vuelve a Quito. En ese momento el negocio familiar era una papelería grande que era Paco, lo que hoy es Super Paco. Ese negocio no es parte nuestro más, hace muchos años. Mi padre empezó a trabajar, entró a la papelería, entró a Paco, digamos. Qué mejor. Pero no sabía qué hacer contando papeles, como claro, contar la historia. Como ingeniero automotriz, Ingeniero automotriz, no se hallaba. No sé qué hacía como ingeniero automotriz, Claro. contando papeles. Entonces, rápidamente empezó a incursionar en su rama, trabajó en ese momento Quito Motors, era de un grupo inglés que se llama Inchcape. Lo contrataron, trabajó mucho tiempo gerente de esas áreas de servicio en Quito Motors. Y después empezó a trabajar en lo que se llama hoy Omnibus BB, que es la ensambladora de General Motors. BB significa Bela Botar, que era el dueño en ese momento de una ensambladora de buses. Entonces mi padre empezó a trabajar con él, que era un amigo de la familia también, y dueño en ese momento de esa fábrica, y empezaron a ensamblar buses en el Ecuador. Esos buses tenían motor Cummins, y esa marca Cummins es una marca que nosotros representamos desde un año después del 67. Mi padre se vino con la distribución de Cummins a Guayaquil porque los motores de los barcos, los motores de todos los camiones eran motores Cummins. Entonces, de aquí se abrió Indusur. Claro. En esa época se llamaba la compañía, se funda como Motcum, Motores Cummins del Ecuador. Y después eso migró a Indusur, que hoy es el importador a nivel nacional de generadores, motores para camaroneras, motores para camiones, motores para buses. Hoy Cummins es el fabricante de motores diésel más grande del mundo. Y ustedes representan esa Nosotros representamos esa es nuestra distribución más antigua. Y yo Ahí se funda todo. creo que eso tiene la relación que ver con el nombre Induauto Indusur. Correcto. Induauto Indusur se funda muchos años después, ya te voy a contar. Motcum empieza y después mi padre toma una representación de furgonetas, como las furgonetas de estas Volkswagen, pero esa marca era una marca alemana que se llama Hanomag. Entonces toma la distribución de Hanomag y empezaron a vender muchas de esas furgonetitas de trabajo, de buses escolares, ese tipo de... Y funcionaban bien. Y un día lo vino a visitar Volkswagen y le dijo, oye, ustedes venden más camionetas de estas que son era una compañía de la Alemania oriental. Wow. ¿Ok? O sea, del otro lado del muro, digamos. Entonces decían, ¿cómo puedes vender esto más de lo que nosotros vendemos Volkswagen? Entonces mi papá le dijo, bueno, danos la distribución de Volkswagen. En ese momento dejó Hanomag, tomó Volkswagen y empezó la primera distribución automotriz de... Correcto. Después de algunos intentos de que el Volkswagen Escarabajo se ensamble en el Ecuador, que fue la fundación de Induauto, por eso se llama Industrial Automotriz. Caray. Venía a Ecuador una planta de ensamblar Volkswagen Escarabajo, que por restricciones de gobiernos, digamos, de turno, no se pudo hacer. Y esa fue la planta que se fundó en Brasil. Inicialmente había una en México y la de Ecuador se derivó a Brasil. Lamentablemente, digamos, para el Ecuador de ese momento. Hubiésemos tenido una planta acá, sí. Pero bueno, siguió el negocio adelante con la distribución de Volkswagen. Al corto tiempo, Volkswagen era la dueña de Audi, vino Audi. Y al corto tiempo, por la necesidad de estos mismos clientes de Cummins, que eran motores que se usaban también para bombeo en camarón y también para riego de banano, y se usaba para sacar agua de pozo, mucho,
se vio la necesidad de tractores, maquinaria agrícola, cosechadoras, y se tomó la distribución de John Deere. Y con eso la fundación de Indusur, que significa Industrial del Sur, que era también la idea de ensamblar máquinas John Deere y en el Ecuador. Después de varios años de negociación, tampoco se dio a ensamblar John Deere en el Ecuador, se decidió también ensamblar en Brasil, ventajas competitivas, etcétera, pero así se fundan, esa es la historia curiosa de los nombres. Coincidentalmente la historia, buscando otra distribución de vehículos, buscaba otro origen americano y se tomó la marca Pontiac, que posteriormente la compró General Motors Mundial y terminó en manos de General Motors del Ecuador, quien fusionó su red de distribución, y hoy todos somos concesionarios Chevrolet, porque Pontiac o Chevrolet en esa época era un importador local, ¿no? que era marca Pontiac. La empresa digamos, acá Ecuador tiene a General Motors como parte, y ensamblando. Gran evolución empresarial, ¿no? Hasta ese momento habíamos crecido, supongo, mucho. Yo no había nacido, yo soy del 81, pero después con el tiempo vino la distribución de Honda Motors. Si tú te fijas, hoy eso es del grupo El Juri, se vendió unos años después, y la compañía todavía se llama Indumot, o sea, como que se fueron fundando todos los Indus ahí alrededor de la industria automotriz, motos, máquinas. Y hasta ese momento seguíamos siendo una empresa regional. En un momento abrimos un distribuidor Chevrolet, así como había un Induauto en Guayaquil, se abrió un Ecuauto en Quito. Y Ecuauto muchos años después se vendió por un tema de administración, creo yo. Correcto. Falta de manos en ese momento, la cantidad de negocios, Quito. También se había fundado un grupo camaronero, se llama Indupesca en esa época la compañía, digamos. Entonces, había tantos negocios y mi papá es hijo único, era él manejando el negocio con otro socio activo, Ernesto Pris, muy querido, pero le faltaba mano, supongo, para ser una empresa nacional y tener la cantidad de agencias necesarias. Entonces, en ese momento, por los años 80, teníamos Cummins, John Deere, Chevrolet, Volkswagen y Audi. Esas eran las marcas que nosotros representábamos. En los años 90 entró la distribución de Kenworth, que es quizá la marca de cabezales, camiones pesados, más vendida en Estados Unidos, muy fuerte en Latinoamérica en general, en los mercados que consumen camiones grandes y americanos. Una distribución que hemos tenido me parece que el 91. Correcto. Muy bien. Y yo creo que ya la segunda generación, yo empecé a trabajar, creo que me gradué del colegio y empecé a trabajar. Y al comienzo no quise trabajar con mi padre, porque dije, yo sabía lo exigente que él es. O sea, prefiero que él me pida que yo vaya a trabajar con él, a yo pedirle. Pensé que iba a ser una buena estrategia, igual no funcionó de nada. Entonces, empecé a trabajar en el año 2001. Pero hiciste un recorrido antes de llegar a la presidencia, ¿no? Sí, largo, bien largo. Empecé, como te dije, trabajando en una empacadora de mangos, cuando tenía 19 años. Y mi padre me dijo, como 8 meses después, me dijo, bueno, ven a trabajar conmigo. Entonces dije, correcto, buenísimo, ahora me va a ir bien al fin. Y entré me acuerdo de esas épocas que todas las vivencias cómo influyen en tu progreso en la vida, ¿no? Si me lo hubieran puesto tan fácil, hoy se lo agradezco mucho, porque si lo hubiera tenido fácil, creo que el recorrido hubiera sido menos exigente y de menos aprendizaje, ¿no? Ese es un buen insight para quienes nos escuchan, ¿no? ¿Verdad? Sí. Las experiencias te forman. Tremenda, Y cuéntanos una anécdota en particular, algo que recuerdes con cariño. Con cariño, como te digo, el sueldo básico de esa época era $166. Me acuerdo de esa cifra porque aparte después de eso te evitaban beneficios sociales. Entonces, entre la gasolina y eso,
estaba complicado, digamos, poder ir al cine o tener alguna fiesta. O sea, tú comenzaste con el sueldo básico. Sueldo básico. Entonces, me acuerdo que la idea de él era que recorra un poco todos lados, ¿no? Entonces iba caja, cobranzas, me acuerdo quizás recursos humanos, aunque recursos humanos en esa época era básicamente el área de rol de pagos. Claro. Pero recorrí esos 5 meses más o menos, 4 meses. Me acuerdo que me ayudó mucho a tener una claridad de cómo funcionaba cada departamento sin tener una verdadera opinión todavía de cómo resolver los problemas que veía, porque veía cosas que podía mejorar, claro, pero no tenía podías los conocimientos y aparte mi papá no me dejaba tener la opinión tampoco, que era otra cosa bien importante, ¿no? O sea, pero tú consideras valioso que entonces una persona que se prepara para un cargo como el que tú tienes sí, haga esa conscripción, digamos, pase por toda la... He visto de todo, ¿sabes? ¿Qué? He visto gente venir incluso de otras industrias y adaptarse muy rápido, pero creo que hacerlo te da una capacidad de adaptabilidad importante. O sea, empiezas a saber que te mueves de un cargo a otro y ese otro cargo es algo que puedes hacer y que tienes que simplemente adaptarte y ser rápido. Flexibilidad, ¿no? Flexibilidad, que hoy es lo que uno tiene que ser absolutamente flexible, ¿no? Y adaptable. O sea, en este mercado ecuatoriano que cambia y fluctúa tanto, si no te adaptas a la nueva tendencia o recortas rápido antes de tener una crisis, creo que cuando la gente habla de crisis acá, si quieres después conversamos más generalidades, pero es como, creo que Ecuador es crisis constante, digamos. Claro. Si no estás consciente de eso y no vas a ser adaptable como empresario, como administrador, no es tu mercado, cámbiate, ¿no? Claro. Aquí digo, hemos sacado el mejor doctorado que hay, que es vivir en este clima de negocios. Creo que sí. ¿Cuál es un consejo que te hayan dado en tu formación? Mira, algo que recuerdes que te dijo tu padre o te dijo alguien. Esto aquí. Bueno, te voy a contar eso y te voy a contar esas palabras que se me quedaron como marcadas. Marcadas esas. Pasé por eso y ya quería ganar más. Entonces, mira, somos una empresa comercial, vende algo, vende lo que tú quieras, es más. Le dije, no, necesito enfocarme en algo, no quiero estar aquí pensando si alguien necesita algo, se lo vendo. Quiero saber qué determinadamente tengo que hacer todos los días para sacar adelante un negocio, o sea, algo que sea mío. Correcto. Entonces, te estaba comentando, Audi era una marca que en ese momento, año 2001, veníamos del 98, 99, crisis financiera del Ecuador, las marcas premium no estaban tan bien y teníamos un inventario y pregunté cuánto vendimos esto el año pasado, vi la cantidad de vehículos que tenían y me interesé por esa marca. Primero es una marca increíble, pues, ¿no? Que cuando tienes 19 años te parece lo máximo. Entonces era interesante trabajar en eso. Aprendí rápido, me dediqué a vender el inventario que ya teníamos y me dediqué a tratar de aprender y escuchar. No tenía mucha flexibilidad de decidir, todavía era un vendedor. Claro. Pero creo que ese año triplicamos ventas y el siguiente año duplicamos lo ya triplicado. Era un poco un buen momento para Audi, ¿no? Muchos lanzamientos de nuevos productos, ellos como dándole muy fuerte al mercado global en los 2000. ¿Qué hace un buen vendedor? ¿Qué caracteriza un buen vendedor? Mira, creo que es algo que le digo siempre a mis equipos de trabajo. Yo trato de involucrarme siempre en la faena, me explico. Todavía soy ese tipo de persona que no puedo estar sentado solamente en planificación. Yo sí necesito ir en la y acción vender. Y estar en el, sí, en botas. Ahorita tengo zapatitos, pero sí ando con botas siempre. Y me gusta ir al campo. Y yo siempre trato de decirles a la gente, y son las palabras que me preguntaste hace un ratito, ¿qué se te quedó marcado? Se me quedó marcado que la determinación le gana al talento todos los días. La determinación le gana al talento. Entonces, esas personas que salen y dicen, bueno, yo soy un super vendedor porque soy simpático y soy agradable y funciono bien y soy empático con... Sí, todo bien. Pero el éxito lo lleva a la determinación, la constancia de todos los días, llamar a Alberto Riael y decirle, Alberto, ¿cuándo vas a cambiar tu BMW por un Audi? Hasta el punto en el que me vas a contestar, sí. Bueno, ya me están vendiendo en cámaras. Eso es un poco, yo creo que lo que le trato de explicar a todo el mundo. Todos nos sentimos que somos inteligentes, diestros, preparados. Vinimos de un lugar, unos vinimos de Harvard, otros vinimos de no sé qué, todo bien. Y hay personas que se sientan a esperar que las cosas pasen.
y creen que hicieron una gestión y bueno, ya cuando el cliente me llame. Yo creo en las personas determinadas, las personas que quieren salir adelante, y nos hemos concentrado mucho en desarrollar esa cultura de trabajo, que la verdad que no la desarrollé yo, creo que la hemos explotado nosotros, pero venía de mi trabajo con mi padre. O sea, si yo no entraba a 8:30 de la mañana, no podía entrar a trabajar y se me descontaba el día. Disciplina era uno de los valores de tu padre. Disciplina. Absoluta, y al punto que me decía siempre, tú tienes que ser un ejemplo para los demás, porque si no me creas un problema a mí. Entonces, era para él casi un placer que no pueda entrar ese día a trabajar, porque me convertí en un ejemplo que estricto él, que no dejan ni entrar al hijo, me explico. Entonces a nadie se le ocurría llegar tarde nunca más. Claro, entonces, digamos que la disciplina y la excelencia ha sido un valor permanente. Un día le dije, oye, papá, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad, yo he llegado tarde a propósito, porque estás dando un buen ejemplo a los demás de que no me dejan entrar. Se ponía buenísima. Se ponía bravísimo, pero no, súper estricto, súper determinado, súper firme, consistente en sus acciones, siempre. Y eso, creo que siempre me quedé con esa parte, con que... Permíteme avanzar un poco en la historia porque parece mentira, pero el tiempo en cámaras se va volando. 2024. Bien. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántos negocios tienen? Te voy a contar la historia desde que yo entré. Ok. Perdón, la historia desde que tú asumiste desde que yo dirijo, digamos, okay. ¿En qué año? Desde que yo creo que dirijo, porque mi papá sigue trabajando, pero... ¿Qué año tienes el cargo oficial de presidente ejecutivo? O de gerente general. 2018. 2018, o sea, vamos para el sexto año, ¿no? Sí. ¿Verdad? En estos 6 años, ¿qué ha pasado? Te cuento desde el 2012, que es donde yo personalmente vivimos un momento complicado, no a nivel personal ni a nivel laboral, complicado de momento, industria política, casos raros. Resolvimos y nos encontramos en ese momento particular con un momento casi que de cambio de la historia para nosotros, porque Ecuador es un mercado muy chiquito en realidad. Correcto. Fue un punto de inflexión, digamos, para la historia. Totalmente de la punto de inflexión, creo que para la historia de la empresa. Muy bien. Venía John Deere y dijo, bueno, yo tengo 2 distribuidores en el Ecuador, ¿ok? Y solo voy a trabajar con uno. Bueno, así que estamos en el proceso de elegir si vamos con el que está en Quito siempre o el de Guayaquil. Le pasó exactamente lo mismo a Cummins, lo mismo a 3 marcas de total relevancia para nosotros. Tenían. Sí. Entonces, en ese momento nos teníamos que convertir en el mejor candidato. Entonces era el momento de ya no solo ser determinado, sino ser excelente. Ser los mejores. Ser extraordinario. Entonces lo hicimos y empezamos a trabajar mucho más fuerte, a analizar el mercado en esa determinación que te digo. Lo que nosotros hemos decidido en la cultura de trabajo es no ser tan creativos. La creatividad es algo que nos encanta para el brainstorming de planificación, pero hay un mercado que te está diciendo algo hoy, y eso es data. Y hoy y antes no se podía trabajar con data. Hoy data es todo. La información que tienes es la que te permite saber de qué tamaño es el mercado y de qué tamaño va a ser el mercado. Entender el mercado. Totalmente. Entonces dijimos, ok, hemos trabajado siempre con un feeling que ha sido, bueno, hacia allá va el mercado tal, esto va a pasar en el mercado acá. Ahora tenemos tanta información rica que vamos a ver, ok, el mercado de maquinaria agrícola es tanto, ¿cómo yo lo puedo hacer más grande? ¿Qué puedo hacer yo para penetrar en esta parte del mercado donde no estoy participando? Quizás, a ver, voy a leer un poco entre líneas lo que me estás diciendo. Uno de los aportes que ha hecho tu dirección es sacarle jugo a la data. 100%. O sea, a través de tecnología, a través de bases de datos. Información, determinar exactos valores del mercado. No te digo que no nos equivocamos. Correcto. Momentos que te dan un poco más de inventario del que deberías de tener, pero hoy el nombre del juego es rotación de inventario. Rotación de inventario. Y juegas esa delgada línea entre poder servir a tu cliente just in time, claro, y no portar demasiado inventario para estar pesado. Yo recuerdo en algún momento estudié a Goldratt, el equilibrio entre la capacidad protectiva de inventario versus rotación, porque en uno está el dinero, en el otro está el servicio. 100%. Buscar ese balance. Perfeccionamos eso, y la verdad que vinimos creciendo importantemente. ¿A qué tasa han venido creciendo? De la facturación del 2012 a la facturación del 2020,
2023 hemos crecido 4 veces. Muy bien, por en 4. facturación, Por por 4. 4. Nosotros pasamos, para que tengas una idea, en ese momento teníamos 11 agencias en el 2012 y ahora tenemos 42. ¿Cuántos colaboradores? En ese momento teníamos 440 y hoy tenemos 970. ¿Las marcas las conservaron? Nosotros las conservamos, sino que se multiplicaron por varias, y con John Deere Agrícola exclusivo vino después John Deere Construcción. Hoy tenemos una marca más de camiones, tenemos 2 marcas propietarias, una de filtros, otra de aceites. Increíble. ¿Cuántas marcas manejan en total? 3 marcas más automotrices. Dejamos en un momento la distribución de Volkswagen y tomamos MG y Maxus, 2 marcas nuevas. Así que han estado en constante evolución y no sí. en una evolución acelerada. ¿Y cómo, digamos, si tú le metes presión, disciplina, excelencia por un lado, qué han hecho para el tema del clima laboral? ¿Cómo han manejado las relaciones con los colaboradores? Es algo, mira, yo te voy a decir otra enseñanza muy grande para mí. Estuve en un curso, algo que fue increíble en mi formación, es que como representamos marcas tan increíbles, son de las marcas más grandes de lo que ellos hacen en el mundo, esas marcas han tenido el agrado de invitarme a muchos cursos de capacitación. A veces podía ir por tiempo, a veces no podía ir, pero fui a la mayor cantidad que podía. Cursos completamente enriquecedores que hoy fueron parte de mi formación, en algunos casos lo siguen siendo, hoy son parte de la formación de nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores están expuestos a capacitaciones todo el tiempo. Hoy hay mucho de capacitación online, pero todo el tiempo están viajando a fábrica a conocer dónde se fabrican los generadores, dónde se fabrican los motores, cuáles son las nuevas prácticas comerciales que se usan en diferentes regiones similares a las nuestras. Nuestra compañía manda a los colaboradores a intercambiar prácticas. Ahora nos vamos a Colombia a hacer best practice en la parte de tractocamiones. Viene gente de afuera con nosotros. Entonces, te estaba contando lo del clima laboral. Ajá. Voy a este curso de Packard y saca un estudio de Fortune 500, el capacitador, y me dice, he descubierto, o hemos descubierto, esto es una encuesta de Fortune, ¿no?, que dice que entrevistaron clima laboral de esas 500 empresas, de Correcto. las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y determinaron que todos los empleados que decían que no estaban contentos en su trabajo, no sabían cuál era su meta, no sabían cómo llegar a su meta, y no sabían cómo llegar a su meta era directamente proporcional a su sueldo. No tenían un jefe que le estaba dando la claridad de lo que tenían que hacer y si lo que habían hecho había llegado al objetivo que él estaba esperando. Esos eran todos los empleados descontentos. Y todos los empleados que estaban contentos eran directamente proporcionales a empleados que tenían un jefe que les había dado clara su meta, que los empleados llegan a la meta. En conclusión, todos los que se sentían exitosos en lo que hacían estaban contentos y tenían satisfacción laboral. Entonces, descubrí o entendí que te puedes pasar la vida esforzándote en 50.000 cosas, pero la más importante es hacer que las personas que trabajan contigo sean exitosas, que sean personas que van a lograr un objetivo, que tienen una oportunidad de crecer, que creen en la compañía y que la compañía va para adelante, que creen que la dirección de la compañía está bien, que creen que pueden entrar a las oficinas de sus jefes y que sus jefes tienen claridad de lo que ellos tienen que hacer y ellos claridad de lo que tienen que entregar. Y nos esforzamos mucho en eso, mucho, y nos dimos cuenta que sacando eso y dándole a ellos todas las herramientas porque tienes que ayudarlos, ¿no? O sea, correcto. No es un tema de decir, oye, tienes que vender 10, go, sino acompañarlos. Y creo que nuestros equipos trabajan como trabajamos nosotros, que es con las botas en el campo, acompañando al vendedor, enseñándole, yendo a la faena, explicándolo. Y después nos dimos cuenta que otra parte muy importante para las personas es entender cuál es su plan de carrera dentro de. Entonces, fortalecemos planes de carrera, tratamos de que las personas tengan claridad. Por trabajar en una empresa tan diversa, con 14 marcas, a veces cuando tú trabajas en una compañía como, por ejemplo,
suponte eres un distribuidor de una marca automotriz. Si tú eres un jefe de ventas, tú tienes que esperar a que se muera el gerente de ventas, digamos, o cometa un error muy grande. Correcto. Si no, estás ahí. ¿Okay? Nosotros tenemos, tú no vas a crecer solamente horizontal, puedes crecer vertical, puedes crecer, si hay una oportunidad, si tú eres un jefe de ventas del área automotriz y hay una oportunidad mañana de una gerencia en motores, tú puedes aplicar el cargo. Simplemente tienes que desarrollar las cualidades de que ahora ya no vas a vender autos y vas a vender motores. Ahora, qué importante hay esa... la gente creo que se siente inmensamente comprometida. Hay mucho de capacitación local porque hemos desarrollado una cultura comercial totalmente diferente que parte de una cosa que se llama BDC, que es algo que implementamos, incorporamos en nuestra forma de capacitar. ¿Qué significa BDC? Es un secreto corporativo. No, mentira. BDC es un sistema que desarrolló un capacitador mexicano. Empezó trabajando con General Motors, con este programa, y él trabaja desde el core del vendedor y explica profundamente cosas. Realmente cuando nos chocamos con él, era un poco lo que nosotros hacíamos, pero de la manera más profesional posible. Ese tema de la determinación. La determinación que te lleva a decir, ya lo llamé 14 veces Alberto Regail, ya no lo puedo tener en mi pipeline y estar en mi funnel. No puede aparecer aquí más. Tengo que saber que no me voy a comprar un carro. Y pasar al siguiente y move on. O sea, es desde la prospectación, cómo eliminas, cómo llegas a, qué porcentaje exacto tiene que venir de walk-ins o gente que te llama y entra a tu showroom, cuánta gente debería venir al canal digital y cuánta gente viene de tu base de datos existente que tienes que seguir llamando. Si tú tienes una meta de 8, ¿cuál es tu porcentaje que tiene que venir de cada cosa? Y todas las personas en el grupo que lo siguen son inmensamente exitosos y tenemos la suerte de decirte que hay vendedores que hoy son grandes jefes, jefes que son hoy grandes gerentes y gerentes de ventas que son hoy grandes gerentes generales, gracias a Dios. Tenemos gente trabajando, creo que Rosario Álava, que es la única que voy a mencionar, creo que trabaja desde el año 71 con nosotros y así como ella hay 50 personas dentro todavía de... ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo? He tenido la suerte, y esta es una pregunta que seguramente me vas a hacer después, he tenido la suerte de trabajar con mi familia. ¿Ya? Y eso es una historia que a lo largo del tiempo es difícil de contar, porque la gente dice, uy, trabajar con la familia, qué complicado. ¿Cómo haces? Dame una razón para esa suerte. Otra vez. Determinación absoluta. La oficina de mis hermanos, los que trabajan en el grupo, una está a 5 metros. Trabajamos al lado y puede pasar una semana y no lo veo, porque él tiene exactamente una responsabilidad que él tiene que cumplir todos los días y yo tengo otra. Entonces, no tienes ese tiempo de sentarte a decir, oye, ¿y por qué no has hecho tal cosa? ¿Y por qué esos cuestionamientos filosóficos que hay en el negocio? Todos estamos muy ocupados. John, te agradezco muchísimo, qué linda entrevista. Hay algo que lamento profundamente, que no dure más. No te preocupes. Así que vamos a buscar la manera de poder tener la parte 2 tú quieras y entrar de lleno en todas estas historias que nos comentas. Yo aquí traté de hacer un resumen de 4 o 5 temas que creo que son importantes. Uno, me encantó que digas marcas increíbles, porque uno debe amar lo que hacen, ¿verdad? Y las marcas increíbles comienza armando las marcas que tú representas. Lo otro, me encantaron los adjetivos que dijiste. El otro, empleados exitosos. Si tú mezclas marcas increíbles con empleados exitosos, claro, con una buena receta, con una buena receta de una cultura de éxito, de constancia, de disciplina y con data, creo que el éxito está garantizado. Algún autor decía que la suerte es lo que se construye y no las circunstancias. Correcto. Te agradezco mucho que hayas... Muchísimas gracias, Alberto, a ti. A ustedes, amigos televidentes, grandes lecciones. Cuando vemos un grupo empresarial que perdura tanto tiempo, como decía un autor que yo conocí, no es por suerte, decía Goldratt, es porque hay mucho trabajo, mucha tenacidad
y sobre todo lo final, una familia empresaria que hace las cosas bien. Te invito a los próximos programas de CEO Talks, no te pierdas entrevistas maravillosas como la que hemos tenido hoy.